Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a esta hora. Estamos en directo compartiendo con todos ustedes desde las instalaciones del Museo La Bagatela en el municipio de Villa del Rosario y obviamente en la conmemoración especial de lo que va a ser el primer encuentro virtual latinoamericano de historia bicentenaria 1821-2021, que tiene como referencia especial iniciar este ciclo especial que vamos a tener en el municipio de Villa del Rosario sobre la participación especial y el desarrollo de lo que son las actividades del gran bicentenario de la Constitución de Colombia en el año de 1821 y que tuvo como lugar a nuestro municipio de Villa del Rosario desde norte de Santander, compartiendo para todos ustedes. Y en este primer ciclo vamos a tener dos grandes invitados especiales, la conferencia especial que nos acompañará el día de hoy y sobre todo, pues obviamente, contar con la participación especial de todos ustedes. Desde ya los invitamos a que compartan esta transmisión especial que tenemos por Facebook Live de la Alcaldía de Villa del Rosario en sus perfiles personales o diferentes páginas, y desde ya dándole la deferencia especial al doctor Luis Fernando Niño, presidente de la Academia de Historia Norte de Santander, y a nuestro gran invitado especial del día de hoy, al doctor Armando Martínez Garnica, historiador del departamento. Toda esta actividad es posible gracias al liderazgo ejercido por nuestro alcalde Eugenio Rangel Manrique y a la articulación desarrollada y liderada por la Secretaría de Cultura de nuestro municipio. Y le voy a dar el paso pues a nuestra gran anfitriona, nuestra secretaria de Cultura. Usted, secretaria, doctora Yuri, muy buena tarde, un gusto podernos encontrar con todos ustedes a esta hora de la tarde. Rafael, muy buenas tardes y darle una bienvenida a estos encuentros de carácter virtual. Me acompañan dos estudiantes de Derecho de la Universidad de Pamplona, que prácticamente fueron los artífices de estos encuentros. La idea de ellos era realizar este tipo de conferencias, uno, para demostrar que mucha gente y grandes historiadores han tenido la deferencia en tener nuestro territorio como objeto de estudio, como objeto de información, y pues es por esto el motivo de la realización de estos encuentros virtuales. Un agradecimiento, uno, al interés que ha tenido el doctor Eugenio Rangel Manrique, la administración municipal, los demás jefes de despacho, en posicionar a Villa del Rosario, uno, como un eje turístico histórico, y qué más dándole la bienvenida a estos grandes conferenciantes que nos acompañan en el día de hoy. El doctor Armando Martínez Garnica es un historiador profesional con título postdoctoral en Historia, natural de Bucaramanga. El profesor es profesor emérito de la Universidad Industrial de Santander, donde trabajó 25 años. Ha publicado 32 libros y más de un centenar de artículos en revistas y obras colectivas. Todos sobre diversos aspectos de la historia de la nación colombiana y de la sociedad regional santanderiana. Dirige desde hace 15 años la revista de Santander, y entre julio del 2016 y marzo del 2019 fue el director del Archivo General de la Nación. Reside en Bucaramanga, dedicado a la investigación histórica y a procesos culturales. Igualmente nos acompaña el presidente de la Academia de Historia de Norte de Santander, el doctor Luis Fernando Niño, que también le agradecemos por haberse vinculado a estas grandes transmisiones, teniendo en cuenta de que todos tenemos una sola bandera, como es posicionar el Bicentenario 1821-2021 que ocurrió en la Villa del Rosario. El doctor Luis Fernando Niño es doctor de Historia y Artes de la Universidad Granada en España, tiene maestría cultural de la paz, cohesión social y diálogo intercultural de la Universidad de Barcelona, ostenta el título de tiene maestría en educación, curso experto en gestión y conservación de patrimonio de la Universidad de Granada, licenciado en filosofía, ética y valores humanos de la Universidad Santo Tomás, presidente de la Academia de Historia del Norte de Santander. El doctor Luis Fernando Niño también ostenta es el gerente del Bicentenario. Igualmente le hago un especial saludo a la Mesa del Trabajo Probicentenario, al Comité Bicentenario y al Centro de Historia de la Villa del Rosario, que yo sé que están conectados en esta gran transmisión. No siendo más, le cedo la palabra al doctor Armando Martínez Garnica y Luis Fernando. Muchas gracias, Maribel, a usted, a Gabriel. Antes de comenzar el debate o la disertación con el doctor Armando, como gerencia del Bicentenario y como presidente de la Academia de Historia, estamos muy agradecidos de la invitación que nos han hecho esta tarde.
y que no va a ser la primera. Estamos planeando con la señora secretaria 5 sesiones primeras para avanzar en la preparación del Bicentenario de 1821-2021. Y quiero hacer 2 reflexiones antes de iniciar. En primer lugar, rescatar el papel que ha jugado la alcaldía de Villa del Rosario, el señor alcalde Eugenio, la señora secretaria, todos sus colegas de despacho, el comité del Bicentenario, donde hay varios amigos, incluso miembros de la academia y con personas que hemos podido aprender mucho de historia, gente de la sociedad civil que está interesada por proteger y cuidar el patrimonio histórico que tiene el Villa del Rosario. Y en segundo lugar, ustedes son los anfitriones. Quiero darle un saludo especial a toda la comunidad de Villa del Rosario. Ustedes son los anfitriones de la gran conmemoración. Es una fiesta de Colombia, es una fiesta del departamento norte de Santander, pero el protagonista principal es el municipio de Villa del Rosario y así es como estamos construyendo esto. Y de inmediato le doy la bienvenida a Armando. Con Armando ya tuvimos en el mes de febrero un proyecto que desarrollamos ahí mismo en la casa natal del general Santander, donde estuvimos disertando un poco sobre lo que vamos a hablar hoy para más gente, y es cómo hechos, causas, consecuencias, Armando, de lo que fue la Constitución del 21. Entonces, esta primera parte, como tenemos solo 40 minutos y nos está escuchando una cantidad importante de personas, y esto va a ser retransmitido por TRO, al cual le agradecemos la alianza estratégica y los medios de comunicación, y es cuáles fueron las causas, qué pasó antes de llegar a Villa del Rosario, un poco, unos 10 minutos de cómo se llegó a escoger Villa del Rosario, cómo llegaron estos hombres y creo que también mujeres, porque los hombres vamos acompañados siempre de nuestras mujeres, cómo fue todo este antes. Y ya luego nos meteremos un poco en el desarrollo de lo que ocurrió en la misma configuración de la Constitución como elementos históricos, y finalmente que le contemos al público qué es lo que vamos a hacer en agosto del 2021 con el Congreso de Historia. Entonces, sin más preámbulos, Armando, y a todo el público, gracias y que disfruten estos 40 minutos de disertación histórica para la conmemoración del Bicentenario. Armando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos aquí a Villa del Rosario? Pues yo creo, Luis Fernando, que el acontecimiento fundamental que abrió el camino hacia la Villa del Rosario en 1819 fue la batalla de Boyacá. Cuando el general Simón Bolívar entró a la batalla de Boyacá, su título era el de presidente de Venezuela. Y en ese momento estaba sesionando el Congreso Constituyente de Venezuela en Santo Tomás de Angostura. Pero la batalla de Boyacá cambió el panorama político, porque 3 días después el general Bolívar entró al Palacio de los Virreyes en Santa Fe y se encontró con los santafereños y granadinos. Y entonces, ante el acontecimiento de la batalla, que cambió el panorama político porque el virrey y la audiencia huyeron por el camino de Honda hacia Cartagena, Bolívar habla con los santafereños y les dice, miren, en este momento está sesionando el Congreso Constituyente de Venezuela en Angostura. Yo vengo como presidente de Venezuela, pero este resultado militar da la posibilidad de echar a andar un sueño más grande, y es crear una república nueva que se va a llamar Colombia y será la unión de la jurisdicción de la Capitanía General de Venezuela y del Virreinato de Santa Fe, que incluía la provincia de Quito con su audiencia. Entonces él deja todo organizado en Santa Fe al mando del general Santander como vicepresidente de lo que él llamó el departamento de Cundinamarca y regresa a Angostura. Y al volver a Angostura, con la colaboración del doctor Francisco Antonio Sea, dan el 17 de diciembre la Ley Fundamental de Colombia, lo cual significa que no se va a sancionar la Constitución que ya había sido aprobado para Venezuela 10 días después de la batalla de Boyacá, porque esa Constitución Bolívar no la sancionó, por lo tanto quedó sin legitimidad ni legalidad.
y tiene que convencer a los constituyentes de Venezuela que vayan a otro Congreso Constituyente. ¿A dónde? No puede ser Angostura porque esa es la sede del Congreso de Venezuela. Y consideraron que Villa del Rosario, por estar en la frontera entre la Capitanía y el Virreinato, era el sitio ideal. Entonces, la ley fundamental del 17 de diciembre de 1819 dice: a partir de hoy existe una nación nueva que se llama República de Colombia. Esa nación va a reclamar por otros posidetes los territorios jurisdiccionales del Virreinato y la Capitanía. Y nos vamos a encontrar en el Congreso Constituyente el 1 de enero de 1821 en Villa del Rosario. De modo que la convocatoria al Congreso de Colombia y el proyecto de la ley fundamental son consecuencias del resultado militar de la batalla de Boyacá. Efectivamente, después de la ley fundamental, el día de la Navidad de 1819, Bolívar entra al Congreso de Angostura y toma posesión del cargo de presidente de la República de Colombia en interinidad. Y ahí está abierto el camino a la Villa Rosario de Cúcuta. El Congreso no se abrió, como había dicho la ley fundamental, el 1 de enero de 1821, porque tenían que llegar los diputados de 21 provincias y el Congreso realmente se va a abrir el 6 de mayo de 1821 en la iglesia de la Villa del Rosario de Cúcuta. Y ahí van a sesionar hasta que finalmente pueden escribir el siguiente párrafo al final de la Constitución que aprobaron, que dice: esta Constitución de Colombia fue dada en el primer Congreso General de Colombia y firmada por todos los diputados presentes en la Villa del Rosario de Cúcuta a 30 de agosto del año del Señor de 1821, 1º de la independencia. Y encabezan las firmas el presidente del Congreso, el doctor Miguel Peña, y el vicepresidente Rafael Lazo de la Vega, obispa de Mérida de Maracaibo. Entonces, lo que va a ocurrir en Villa del Rosario entre el 6 de mayo y el 30 de agosto de 1821 es el debate de dos documentos claves para la nación colombiana. Primero, una ley fundamental de Colombia con la máxima legitimidad que no había tenido la primera del año 19. Y en segundo lugar, el texto constitucional que fue aprobado el 30 de agosto. Por eso, el Congreso Internacional de Historia se va a poner en escena en Villa Rosario el año entrante, exactamente los días 27, 28 y 29 y 30 de agosto. Se cierra el 30 de agosto, que es el día en que fue firmada la Constitución. Ese es entonces el antecedente que hizo posible la primera Carta Constitucional de una nueva nación que vino al mundo que se llamó República de Colombia. Y el escenario fue la Villa del Rosario de Cúcuta. Muy bien, Armando. Mire que podemos ahí sacar unas conclusiones primarias. En primer lugar, que la escogencia de la Villa del Rosario tiene un elemento geográfico estratégico por la distancia entre el virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General, que luego sería equidistante entre Santa Fe y Caracas. Y eso es muy importante porque hoy este punto de frontera sigue siendo, yo creo que el sitio de mayor visitas internacionales, nacionales y demás. Hoy por los temas de migración, por supuesto, pero pues es un punto estratégico en la geopolítica. Una segunda conclusión es la ley fundamental, que muy poca gente conoce de ella. Esa ley que usted habla de Santo Tomás de Angostura, donde comienzan a mirar lo que iba a ser esa nueva república, que lleva a lo que hoy los villarrosarienses y por supuesto los nortesantanderianos decimos, que ahí nosotros somos la cuna de Colombia, porque aquí nace, como usted lo acaba de decir, la República de Colombia, y un sueño que aunque no está escrito, está en el imaginario, que es la famosa Gran Colombia, lo que soñó Bolívar de ese continente, o por lo menos la mitad de él, grande y demás. Yo quisiera que nos contara, y a todos los que nos están viendo, decirles que pueden comenzar a escribir sus preguntas en el chat, que ahí Gabriel y Maribel, la secretaria de Cultura, en algún momento al final nos van a leer las preguntas más emblemáticas para que Armando las pueda responder. Por supuesto que se puedan responder desde lo teórico histórico. Armando,
esta ley o esta constitución que comienza, ¿cómo fue el desarrollo? ¿Qué pasó aquí en Villa del Rosario? Leyendo las actas del Congreso de Cúcuta, hubo momentos incluso en que se iba a romper el quórum. ¿Cuáles eran las luchas internas? ¿Quiénes llegaron a sesionar? ¿Por qué no llegaron los de Caracas o los de Venezuela en su totalidad? ¿Qué pasó con los de Ecuador? ¿Cómo fue el día a día de la Constitución de 1821? Bueno, como les he dicho, la convención constituyente se abre el 6 de mayo de 1821 con diputados de 19 provincias, una de la capitanía, otra del virreinato. Las 3 provincias del sur de Colombia, como se van a llamar después, que son Quito, Cuenca y Guayaquil, no podían estar representadas porque todavía estaban bajo la presidencia de un presidente que le responde al rey de España. O sea, todavía eran dominios de su majestad. No podían estar ahí. Y los de Caracas no vinieron tampoco. A la larga estuvieron los diputados de 21 provincias, quitando las 3 de las provincias del Ecuador y la de Caracas. Pero tan pronto se abrió la convención, se gastaron casi 2 meses en un debate clave, y es el siguiente. ¿Con qué derecho el Congreso de Venezuela aprobó la Ley Fundamental de Colombia el 17 de diciembre de 1819? Con ningún derecho. Entonces, el primer debate es, volvamos a debatir la Ley Fundamental y hagámosla conforme a derecho, con toda la legitimidad. Y eso les tomó casi 2 meses, porque había diputados que plantearon los siguientes problemas. ¿Con qué derecho nosotros los granadinos metemos a Colombia a Quito y a Guayaquil y a Cuenca? ¿Con qué derecho? Si no están aquí representados. ¿Con qué derecho los venezolanos metieron a Nueva Granada si solamente estuvieron diputados del Casanare en Angostura? Entonces, eso genera un debate de legitimidad y legalidad. ¿Cuál es el derecho que tenemos a meter a gente que aquí no esté representada a la República de Colombia? En segundo lugar, si los metemos, vamos a tener una organización federal o centralista. Y la mitad dijo, hagámosla federal. Va a haber 3 departamentos, Quito, Venezuela y Nueva Granada. Otros dijeron, no señor, tiene que ser central. Y fue tan intenso el debate que eso tomó 2 meses, hasta que finalmente lograron, por mayoría, pero no por consenso, aprobar la segunda ley fundamental, que es la que tiene legalidad. Una vez que hicieron eso, entonces ahora sí empezó a actuar la Comisión de Constitución y Legislación. Y para eso, la comisión se integró con José Manuel Restrepo, Vicente Azuero, Diego Fernando Gómez, Luis Ignacio Mendoza y José Cornelio Valencia. Esta comisión hizo el borrador y proyecto de la Constitución. Pero para hacer eso tuvo que tener a la mano en su escritorio modelos constitucionales. Y sabemos que los modelos fueron la Constitución Española de 1812, la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución que había sido aprobada en Angostura, pero que no había sido sancionada. Y por supuesto las constituciones de los estados provinciales de la década de 1810. De modo que ellos ante eso fueron elaborando sobre la base de la Carta de Cádiz la primera constitución en borrador que fue debatida artículo por artículo, con grandes debates que solamente van a terminar, como les dije, el 30 de agosto. Fue un momento de creación constitucional y legislativa esplendoroso con los mejores hombres, tanto de la capitanía como del virreinato, y esa será la carta de cartas de la actual Colombia y de Venezuela, porque todo lo demás que se ha hecho se ha trabajado sobre esa división y sobre ese articulado y sobre esos títulos. De modo que en Villa Rosario se resuelven 2 problemas, el de una ley fundamental legal y legítima por consenso, y de la primera carta constitucional, carta de cartas. Ese es el gran trabajo que se hizo en Villa Rosario, con mucha incomodidad. El agua no era muy potable, 2 diputados murieron de disentería, hacía mucho calor, el alojamiento fue muy difícil, inclusive la primera semana algunos diputados propusieron cambiarse de lugar, porque era demasiado incómodo el lugar. Sin embargo, ahí lo hicieron y terminó la obra constitucional de Villa Rosario.
Muy bien, Armando. Efectivamente, hace un mes, 22 días, tuvimos un webinar como estos con el doctor Antonio José Lizarazo, que es el vicepresidente de la Corte Constitucional, próximo presidente de la Corte y que va a estar en el Congreso de Historia nuestro el año entrante como presidente de la Corte. Y él decía, por ejemplo, que la Constitución de 1821 sigue siendo hoy, como usted lo afirma, la Constitución de mayor referencia internacional por la forma en cómo se escribieron los artículos y por la forma en cómo se redactaron las ideas, por ejemplo, del espíritu de las leyes, de Montesquieu, de Rousseau, de las libertades, de los articulados que permitieron, de hecho, los personajes que aquí estuvieron, que es la pregunta a la que quiero ir ahora en esta tercera. Es decir, la Constitución de 1821 sigue siendo una constitución de referencia jurídica, histórica y protagónica, no solo para Colombia, sino para muchos países de América. Pero yo no sé, usted ha mencionado ya algunos, el obispo de Mérida, algunas cosas, Saldúa. ¿Quiénes estuvieron en Villa del Rosario? Para que los que nos ven, que a ver, ahí hay una placa muy bonita que ya está un poco deteriorada y ojalá la podamos mejorar pronto, donde están los nombres de los diputados y de los que vinieron aquí. ¿Quiénes eran? Que, digamos, ¿quiénes eran esos titanes? Porque sí, Bolívar y Santander, pero ¿quiénes eran el resto? ¿Qué comprendían? ¿Qué representaban? Bueno, todos los diputados representan su provincia de origen, pero la mayoría eran abogados, eran profesionales del derecho y sabían de qué se trataba. La mayoría son abogados, algunos de ellos son eclesiásticos, pero son también abogados. Y son los grandes nombres de los juristas del siglo XIX. Por ejemplo, José Ignacio de Márquez, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente de Colombia, presidente del Consejo de Estado, presidente del Congreso. Tuvo todos los mayores cargos ese gran jurista, José Ignacio de Márquez. Alejandro Osorio, Vicente Azuero Plata, el gran jurista de la provincia del Socorro. Diego Fernando Gómez, otro gran jurista de la misma provincia. José Cornelio Valencia, de Popayán. Joaquín Burrero, Joaquín Fernández de Soto, José Antonio Yáñez, Salvador Camacho, Juan Ronderos, José Antonio Paredes, o sea, Francisco Pereira, Gamba, el famoso, el que le da el nombre al municipio de Pereira hoy en día, Sinforoso Mutis, el hijo de Manuel Mutis de Bucaramanga, Juan Bautista Esteves, el gran secretario del Interior, José Manuel Restrepo, que había sido constituyente de Antioquia. Entonces, y el doctor Félix Restrepo, el de la ley de los esclavos en Antioquia, y aquí también la vuelve a imponer. Nicolás Allende Guzmán, el general Pedro Gual, Bernardino Tobar, Pacífico Jaime, Policarpo Elcochea. O sea, aquí está con Francisco Soto, de San José de Cúcuta, la flor y la nata de los juristas de la época. Y un mexicano, Miguel Santamaría, que fue diputado secretario, y Antonio José Caro. Entonces, esta élite de las leyes son los responsables de esta Carta Constitucional, que es el patrón constitucional de Colombia, no solamente por la división en títulos articulado, sino que dejó para siempre la división tripartita en 3 poderes y algunos preceptos que nos acompañan de por la vida. Y es que el ejército es esencialmente obediente y la conscripción la decide el Congreso. Además de división en 3 poderes, como es el Ejecutivo, la tradición bicameral, es decir, la matriz colombiana de la Constitución es la matriz de Villa Rosario. Pues excelente, Armando, saber qué personalidades estuvieron ahí en lo que hoy con ese monumento del Parque Gran Colombiano y toda esa cultura histórica que tiene Villa del Rosario nos recuerda. Antes de que la doctora Maribel nos dé las preguntas que el público esté haciendo, quiero hacerle 2 últimas preguntas para darle paso a lo que el público quiere saber. Una última es, ¿qué curiosidades, usted ya mencionó algunas, 2 en específico, sucedieron en esta Constitución? Hablaba de la calidad del agua, hablaba de la muerte de los 2 quienes estaban a cargo,
que algunos creyeron que era conspiración, otros decían, bueno, están matando a los presidentes, etcétera. Y curiosidades de los días que duró sesionando el Congreso, el papel que jugó la Bagatela, casi como primer palacio de gobierno de la nueva república, ahí donde está Gabriel hoy y Maribel. ¿Qué curiosidades hay de la Constitución del 21 que podamos contarle a las personas que nos siguen? Bueno, Bolívar decidió que el primer vicepresidente interino, mientras se hacía la elección, fuera el general Antonio Nariño, que acababa de llegar del exilio de Gibraltar. Y como vicepresidente, como presidente del Congreso, perdón, ocurrió el siguiente incidente. La señora Mary English, inglesa, vino a reclamar la pensión de su marido, el general English, que había muerto. Parece que él la trató mal, o de una manera no muy amable. Y ella se le quejó a un general, al general Devereux. Y el general Devereux, en defensa del honor de la señora English, retó a duelo públicamente al general Nariño. Él no aceptó el duelo y lo encarceló en una cocina, creando un problema político muy importante con los militares de ese momento. Esa es una de las curiosidades que ocurrieron. 2, la epidemia de disentería que recorrió la zona, con 2 muertos. Y que mucha gente vino de todo el país a pedirle al Congreso solución legal a todo. Por ejemplo, don Enrique Puyana llegó como representante de la parroquia de Bucaramanga a que el Congreso le expidiera el título de Villa de San Laureano, porque no quería ser más parroquia, sino que quería ser villa. Entonces, este Congreso Constituyente tuvo que ponerse a hacer cosas de un Congreso Constitucional. Tuvo que empezar a legislar cuando esa no era su tarea. Pero de todas maneras, fue un momento de hermandad de todos los constituyentes y de esa hermandad, de esa convivencia mutua, de comer juntos, desayunar juntos, dormir juntos, es que se va a crear la base para lo que usted ha llamado la Gran Colombia. Porque todos se conocieron ahí y todos se van a acompañar como secretarios de despacho y como funcionarios de la Corte Suprema y las Cortes departamentales en esta década. Bueno, Armando, pues uno comienza mientras uno lo escucha a usted como a soñar, ¿no? A trasladarse al lugar de los hechos, cómo eran las disertaciones jurídicas. Me imagino a la gente afuera esperando que salieran los diputados para pedir que sesionaran sobre uno u otro tema. Por supuesto, las enfermedades, cómo llegaban. Yo solamente me pongo a pensar cómo se llegaba desde otras ciudades a pie o a caballo hasta la Villa del Rosario, las incomodidades o quién preparaba los alimentos, cómo eran las sesiones, los mitos, leyendas o correrías históricas de que sesionaban debajo del árbol, a la sombra. Bueno, todo eso hace parte del imaginario de la Constitución del 21, pero lo que sí es cierto es que aquí ocurrió el hecho más importante de la nación colombiana. Yo quisiera terminar antes de hablar del Congreso de Historia para darle la palabra a Maribel y a Gabriel en las preguntas, y es, Armando, hay una discusión que todavía no se ha zanjado del todo. Históricamente quisiera que nos ayudara a resolver, como lo contestó usted en la última pregunta del pasado febrero en la Casa General Santander. Y es que, usted lo acaba de leer, en la Constitución se habla de la Villa del Rosario de Cúcuta, etcétera. Hoy sabemos que es un municipio, Villa del Rosario, que la Constitución se hizo en Villa del Rosario. Frente a esta discusión, ¿qué podría decir Armando Martínez Garnica desde los hechos históricos? Mira, el Congreso del año entrante va a ser muy importante porque si van a venir unos 1000 historiadores a la Villa del Rosario, van a hacer una cosa que se llama vista de ojos, porque el país no sabe lo que usted puede ver en una carta gráfica del siglo XIX. Cuando uno mira un mapa, Doctor Armando, perdón, es que no tenemos imagen de su cámara, si de pronto la pudiera volver a activar. Igual lo estamos escuchando perfectamente. No, yo la tengo activada. No nos está yo la tengo activada. Pero doctor Armando, tranquilo, lo escuchamos. Bueno, cuando uno mira un mapa de los valles de Cúcuta, como los que hicieron los gobernadores de Pamplona, en 1832, 34, 40, se ve claramente que hay 4 poblaciones distintas que el país no logra diferenciar.
que se llaman la Villa de San José de los Guasimales de Cúcuta, la Villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, el pueblo de indios de Cúcuta. Y todas son distintas y algunas están separadas por un río. Entonces el país tiene que saber que una cosa es San José de Cúcuta, otra cosa es la Villa del Rosario y otra el pueblo de indios de Cúcuta. Esto para decirles que cuando lo vean sobre el terreno, les va a quedar claro que el Congreso Constituyente se hizo en la villa de Nuestra Señora del Rosario de los Valles de Cúcuta y no en San José. Exacto. Entonces, con eso es un tema muy interesante porque marca territorialmente los lugares donde ocurrieron los hechos, que por supuesto está mucho más que claro que para la época las villas estaban encomendadas y tenían una, digamos, una cédula real, y hoy, por supuesto, el orden territorial es distinto, que es un tema municipal y demás, y con eso podemos ir avanzando en una quizás diatriba que se ha presentado sobre el lugar y demás. Entonces quedamos con la claridad que es en la Villa del Rosario, por supuesto, y que ahí es donde ocurren los hechos más trascendentales. Armando, 2 minutos y le damos la palabra a Maribel y a Gabriel. ¿Qué vamos a hacer en el Congreso el año entrante? ¿Cómo va a estar dividido? ¿Quiénes van a participar? Esperemos que lo podamos hacer por la COVID-19. Bueno, el Congreso está programado para 4 días, 27, 28, 29 y 30 de agosto. Y el Congreso va a sesionar desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cada día vamos a tener 2 conferencistas internacionales para un total de 8. Y las mesas serán mesas de historia-debate organizadas por una pregunta que debe ser contestada. Entonces, este congreso va a ser mucho más dinámico y más pedagógico, porque cada mesa es una pregunta que se hace. Por ejemplo, ¿cómo fue el proceso de importación y aclimatación del eucalipto en Colombia? Y tenemos 4 especialistas. Entonces, son hasta 66 preguntas y cada uno con 4 o 5 especialistas que las contesta en el término de 2 horas. Entonces va a ser totalmente pedagógica, todas las respuestas a las preguntas van a ser publicadas en memorias y además vamos a tener 8 conferencistas internacionales. Yo creo que todos los historiadores del país van a venir, no solamente para conocer la Villa del Rosario, San José de Cúcuta, sino para tener respuestas claras a tantas preguntas históricas que han sido formuladas y propuestas para este congreso. Quiero además agregar que este congreso está organizado por 6 academias y la Universidad Industrial de Santander, que se han unido como organizadores. Pues Armando, con usted siempre será un gusto conversar. Sepa usted, y lo hemos venido diciendo, la Academia de Historia del Norte de Santander, la Gerencia Bicentenario, ha estado trabajando de la mano con todas las organizaciones y demás. Es para nosotros un honor estar con la Alcaldía de Villa del Rosario, la Secretaria de Cultura, que ha estado allí pendiente de todo, con un trabajo invaluable, al comité que por supuesto lo conforman personas, sociedad civil, organizaciones, profesores, y estamos en un esfuerzo porque creemos, Armando, que es el momento de mostrarle a Colombia, al mundo, que aquí tenemos dificultades. Por supuesto que no las podemos negar, el tema de migración, quizás el abandono estatal en algunos argumentos, la crisis social, política, pero que estamos tratando, así como esos hombres, usted dijo, vinieron los más brillantes a debatir en la Villa del Rosario, pues que aprovechemos el bicentenario para poner otra vez en puesta en valor el debate de poder cambiar la sociedad. Me están preguntando por aquí que cuánto vale el Congreso. Si hay algo importante para todos es que va a ser gratuito totalmente. Así es, ¿no, Armando? Entrada gratis para estudiantes de colegio, universidades, historiadoras. Para cualquier ciudadano que quiera tener respuesta a preguntas históricas, independientemente de su edad, su sexo, su género, cualquier colombiano que quiera aprender de historia tiene la entrada abierta. Pero los que van a contestar las preguntas son los especialistas, que pueden ser historiadores, biólogos, abogados, juristas, que digan, esa pregunta la contesto yo.
porque yo sí sé cuál es la respuesta a la pregunta. Muy bien, pues sepan ustedes que al mismo tiempo del Congreso de Historia estará el Congreso Internacional de la Justicia, estará el Congreso de la Bienal de Arte, estará el Congreso de Periodistas de Premio La Bagatela y todos los congresos, o sea, van a haber más de 5,000 personas al tiempo. Ojalá se pueda hacer por la COVID-19. El 30 de agosto, cuando se finalicen todos estos congresos internacionales, tendremos la visita de los presidentes o cancilleres de todos los países de lo que fue las 5 naciones que libertó Bolívar, e invitados especiales como de las Cortes de Alemania y demás. Entonces tenemos una gran conmemoración. Lo que pasa es que el COVID se nos atravesó, pero eso no fue el impedimento para que pudiéramos llegar a todos ustedes. Así que tiene la palabra Maribel, gracias, y a Gabriel, gracias, y pregunten a Armando lo que quieran, aprovechen. Un abrazo. Buenas tardes, doctor Armando. Preguntan acá que a la par de la emisión de la Constitución de la República de Colombia, ¿qué otras leyes importantes surgieron con la celebración del primer Congreso General de la República, doctor Armando? Bueno, el doctor Félix Restrepo aprovechó el Congreso Constituyente para plantear la posibilidad de liberar a todos los esclavos de la República. Legalmente no se podía hacer porque la Constitución garantizó el derecho a la propiedad y liberarlos sin pagarlos era violentar la propiedad. Y la República no tiene dinero para pagar 80.000 esclavos que probablemente existían. Pero el Congreso encontró las maneras de emancipar a los esclavos por 3 vías: la ley de partos, la manumisión permanente y la manera como entraban a la libertad de 8 años. Y lo hizo. De modo que el tratamiento de los esclavos encontró su solución en Villa del Rosario de Cúcuta, porque tenía que garantizar que uno de los atributos del ciudadano es la libertad. Eso acompañó las sesiones del Congreso y fue resuelto de una manera que se pudo hacer sin ningún muerto. En los Estados Unidos, solucionar el problema de la esclavitud costó 500.000 muertos de la Guerra de Secesión. En Colombia, ningún muerto. Se hizo por las soluciones legales, que fue la manumisión y la ley de partos. Armando, pues con el cordial saludo, también nos preguntan, ¿en algún momento se sesionó en San José de Cúcuta el Congreso? ¿Hubo alguna sesión en lo que hoy es Cúcuta? Pues las 159 actas que se llevaron, me parece que todas empiezan diciendo en la Villa del Rosario de Cúcuta a tal día. Entonces, si uno lee las actas, probablemente todas dicen que todas las sesiones se hicieron en Villa del Rosario de Cúcuta. No recuerdo haber visto ningún acta que diga que fue en San José de Cúcuta. Doctor Armando, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Doctor Armando, lo pongo en contexto que en primer debate en la Comisión Segunda del Senado se dio aprobación un proyecto de ley que lleva por nombre reconocer y exaltar la Constitución de Cúcuta. Pregunta el interviniente, ¿considera usted que esto sería atentatorio contra la verdadera historia de lo que ocurrió en 1821? Es que, como les he dicho, cuando uno mira el mapa de los valles de Cúcuta, aparecen 3 poblaciones distintas. El pueblo de indios de Cúcuta, la villa de San José de los Guasimales de Cúcuta y la villa de Monseñor Rosario de Cúcuta. Pero el Congreso se hizo solamente en la villa de Nuestra Señora Rosario de Cúcuta. Lo que pasa es que en Bogotá, tan lejos de la frontera, la gente no sabe esto y entonces dice Cúcuta. Pero cuando usted dice Cúcuta no sabe de qué está hablando. Por eso va a ser muy bueno que todos vengan a Villa Rosario para que aprendan a diferenciar San José de Cúcuta de Villa Rosario de Cúcuta, y que incluso vayan a San Luis de Cúcuta, que es el lugar donde quedaba antes el pueblo de indios, y conozcan la diversidad que no se conoce en el resto del país. Pues no sé si la doctora... Doctor Armando, preguntan que qué otras instituciones de tipo administrativo se crearon aquí en la Villa del Rosario. Pues se mantuvo con vida
un invento de Bolívar, que es el Consejo de Estado. Se creó el sistema bicameral, se creó la institución de la presidencia, la institución de la vicepresidencia, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de los distritos, los juzgados, y se mantuvieron, y se creó una institución nueva que no existía, que son los departamentos, mandados por intendentes. Ese es un invento francés borbónico, que en España ya había sido experimentado, pero Colombia introdujo los departamentos y los intendentes, y departamentos que acogían a las provincias mandadas por gobernadores. Entonces, desde el punto de vista político administrativo, la gran invento de Cúcuta fueron los intendentes departamentales y los jefes políticos cantonales, que se van a mantener todavía en el estado de la Nueva Granada después de 1832. Y se mantuvo el Consejo de Estado. Otra cosita, por allá, Simón Bolívar emite un decreto de la creación de unos ministerios. Igualmente estamos cumpliendo, bueno, estarían cumpliendo 200 años dentro de los cuales está el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál fue la importancia de Pedro Gual como ministro, como primer ministro, doctor Armando? Bueno, la Carta de Cúcuta dice que debe haber 5 ministerios, que se llamaron Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Guerra y Marina. Pero se dijo que varios ministerios podían unirse en un solo funcionario y normalmente se unió siempre Guerra y Marina, pero se mantuvo separado Exteriores del Interior. Ahora, en ese momento, el problema político más importante de Colombia es ser reconocido internacionalmente. Por eso es tan importante en esta década el ministro de Relaciones Exteriores, porque es el que tiene que tramitar el reconocimiento de los Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones. Y por eso Pedro Gual juega un papel tan importante en el mundo internacional. Cuando se acaba Colombia y viene el Estado de la Nueva Granada, después de 1832, ya es más importante del interior. Y en la jerarquía pasa interior a ser el número 1 y exterior es el número 2, que es todo lo contrario que ocurrió en Colombia, que el número 1 era exteriores y el número 2 era interior. Pero esos 5 ministerios serán los ministerios básicos en jerarquía durante casi todo el siglo XIX, hasta que se fueron subdividiendo algunos ministerios para dar paso a otros nuevos. La cartera del Interior es la más importante detrás del 32, pero en Colombia la cartera más importante fue Relaciones Exteriores, porque el problema fundamental es el reconocimiento internacional de Colombia. Doctor Armando, nos plantean otra inquietud, dice, ¿cuál fue la importancia de Antonio Nariño en la celebración de precisamente el Congreso acá de Villa del Rosario? Pues por su personalidad creó muchos conflictos en el Congreso. Ya hablé de un duelo al cual lo retaron, pero buena parte de la bancada granadina no quería que él fuera el vicepresidente, sino que fuera Francisco de Paula Santander. Para elegir vicepresidente de Colombia se tuvieron que hacer 8 votaciones hasta que finalmente se impuso su paisano, Francisco de Paula Santander. Pero fue tanto, digamos, el conflicto que los senadores de la provincia de Socorro intentaron impedir que se sentara como senador en la legislatura de 1823, obligándolo a defenderse en el Senado, y poco después de la defensa murió en Villa de Leyva. Doctora Yuri, no sé si tengamos alguna otra inquietud para el doctor Armando. Doctor Armando, igualmente en la Villa del Rosario contábamos con la casa de acuñación de monedas. ¿Qué referencia tiene usted del nombre como tal o lo que significó colocarle bagatela, doctor Armando, al periódico? Ese me parece que es el periódico de Antonio Nariño, ¿no? Sí, señor. Sí, ese es. Que era su botafuego, porque los periódicos de Nariño todos eran botafuegos por su temperamento político. Y lo más importante que el país debe saber es que hay que diferenciar el Rosario, como siempre se llama en el siglo XIX, de San José, que son 2 poblaciones distintas, separadas en la distancia, y es bueno que todo el país venga y las conozca las 2, y que incluso vaya a San Luis de Cúcuta.
Luis Fernando, le doy paso de pronto para que si tiene alguna inquietud que le hayan escrito a usted por el interno, al doctor Armando. No, simplemente la pregunta final que le decíamos a Armando era precisar todos los temas del Congreso que se va a hacer de historia, como lo expresó junto con la Universidad UIS, con la Academia de Historia Norte de Santander y las demás academias. El Congreso de Colombia de Historia va a ser aquí en la Villa del Rosario y vamos a tener la oportunidad de compartir con personas de todo el mundo. Lo único que esperamos es que este año teníamos una agenda muy grande y el año entrante, la COVID no nos lo permitió realizar este año como lo teníamos planeado. Esperemos que el año entrante, para el mes de agosto, pues ya hayamos superado en gran porción toda esta situación y podamos volvernos a encontrar. Y finalmente agradecerle a Armando por esa disponibilidad siempre de estar ahí presto a estas disertaciones históricas, a toda la comunidad que nos está viendo, a la gente que nos está viendo por TRO, porque lo más importante, seguimos insistiendo, es que la gente quede con el imaginario claro de lo que de nada nos sirven edificios nuevos, remodelados, que también es importante, por supuesto, pero si no sabemos qué fue lo que sucedió, los hechos reales, los hechos históricos, la trascendencia que tiene esto, y como lo dije anteriormente, la capacidad que tenemos para volver a pensar en un país. En eso es que estamos trabajando y Armando lo ha venido haciendo ante los últimos años. Armando, una invitación o una motivación, ¿por qué tenemos que conmemorar este bicentenario? En la Villa del Rosario de Cúcuta nació hace casi 200 años una nueva nación en términos constitucionales que se llamó República de Colombia. Esta nueva nación de régimen republicano es la que nos han dado los antepasados como legado y es aquella que hoy en día disfrutamos. Entonces, como un agradecimiento a nuestros antepasados, tenemos que rememorar en conjunto el momento en el cual nace constitucionalmente la nación colombiana, que no solamente necesitó la sangre de la campaña libertadora, sino la sabiduría de unos juristas de primera clase que se reunieron en Villa del Rosario y nos dieron la carta de cartas que hasta el día de hoy nos ilumina. Pues muchas gracias, Armando. Y de hoy en 8 días, por este mismo canal y medio, estaremos con otro grande historiador de Colombia. Y quiero expresarle nuevamente y finalmente mi agradecimiento a la Alcaldía de Villa del Rosario y a la Secretaría de Cultura por permitirnos este espacio. Gracias, Maribel. Gracias, Gabriel. Gracias, Armando. Gracias, Luis Fernando, y gracias a todos por la invitación. Feliz tarde. Al doctor Armando, al doctor Luis Fernando Niño, a ustedes dos, mil gracias. De manera muy especial, espero que también muy pronto, bajo las posibilidades posteriores al COVID, podamos vernos aquí en La Bagatela, en Villa del Rosario, y sentir la historia como nos gusta, de manera también presencial. Recordar a la gente que estas transmisiones las vamos a llevar en un ciclo consecutivo durante los próximos días viernes, en este horario o en el horario que se defina a convenir junto con los expositores, y sobre todo empezar a iniciar un ciclo de conferencias muy especiales. Doctor Luis Fernando, no sé si a la gente, para finalizar, le recordemos también en compañía de nuestra secretaria el ciclo especial que vamos a tener de invitados en los próximos viernes, y para que nos preparemos todos en el próximo viernes 19, si no estoy mal, para compartir de esta conferencia especial relacionada en el primer encuentro virtual latinoamericano de historia bicentenaria Villa del Rosario 1821-2021. Sí, Gabriel, efectivamente, en coordinación con la Alcaldía, la Secretaría de Cultura de Villa Rosario, la Gerencia del Bicentenario y la Academia de Historia del Norte de Santander, pues dimos cita hoy a Armando Martínez Garnica, un historiador de orden nacional. De hoy en 8 días estaremos con el doctor Roger Pita, secretario general de la Academia Colombiana de Historia, otro personaje con una trayectoria académica de un muy alto nivel. De hoy en 15 días estaremos con otro historiador norte santanderiano, el doctor Silvano Pavón. De hoy en 20 días estaremos con historiadores de carácter internacional. La doctora Maribel está haciendo unos contactos muy interesantes con países latinoamericanos.
para escuchar la visión latinoamericana, por eso este foro es latinoamericano. Y de hoy en un mes cerramos este primer ciclo con la comunidad de Villa del Rosario, con los historiadores natos de Villa del Rosario, con los estudiantes de la universidad, de los colegios, los funcionarios públicos, las personas que llamamos de a pie de nuestro municipio de Villa del Rosario, contando sobre este bicentenario. Pero a la par de eso, Gabriel, hay 30 conferencias que van a estar circulando dentro de este primer foro. Ya se emitió una y van a haber una cantidad de espacios académicos que están ya fluyendo en las redes y por eso de usted depende que salga en todos los medios y mediaciones de comunicación. En este momento esto también está siendo transmitido por TRO en su parrilla digital y está llegando a muchas partes. El día de ayer tuvimos un webinar y en la mañana de hoy recibí llamadas del Caribe, de la costa atlántica y del sur del país que habían visto estas transmisiones en diferido por cadenas locales y regionales y me pareció muy curioso porque como lo dijo Armando, todo el mundo tiene los ojos puestos sobre lo que va a haber el año entrante en el 2021. Así que yo creo que es una gran conmemoración. Nos tocó de esta manera, no hubo de otra por el momento, pero yo creo que nada es al azar, es un alistamiento para lo que viene. Va a haber agenda para niños, agenda a larga distancia para adultos mayores, vamos a tener cuando se pueda eventos presenciales, y seguimos empujando el carro. Ya vi con mucha alegría que dentro del plan plurianual de inversiones de la gobernación, es decir, dentro del plan de desarrollo, quedó los recursos para iniciar obras y mejoramiento del Parque Gran Colombiano y del Centro de Convenciones. O sea, eso quiere decir que una vez pase la emergencia, hay unos recursos ahí que el gobernador deja listos para poder comenzar a mejorar toda esta zona que para nadie es un secreto, tenemos que mejorar para poder recibir, mejor dicho, hay que dejar la casa bien linda y para que recibamos a todos los invitados. Y son ustedes los habitantes de Villa del Rosario y los miembros del gabinete y el alcalde quien tiene la responsabilidad de ser anfitriones de semejante evento. Pues a usted, doctor Luis Fernando, mil gracias, a nuestra anfitriona especial, a la doctora Yuri, secretaria de Cultura de nuestro municipio, y a la gente que está conectada en línea. Volvemos a reiterarlo, esas transmisiones van a seguirse ejecutando los futuros viernes durante 5 viernes consecutivos para que siempre estén conectados con nosotros a través de Facebook Live. Igual van a quedar en esta misma plataforma y las vamos a llevar también a YouTube para que queden a la posteridad y puedan ser consultados por todos ustedes en este primer encuentro latinoamericano de historia bicentenaria del municipio de Villa del Rosario. Eso espero también despedir este espacio especial, obviamente como todo hoy, con las condiciones de la virtualidad, con algunos inconvenientes técnicos, virtuales, digitales, incluso de conectividad, pero siempre con el cariño y con el aprecio que amerita, y sobre todo a los amantes de la historia. Muchísimas gracias. Pues a todos ustedes, mil gracias por este desarrollo. El próximo viernes nos vemos de nuevo a través de la transmisión digital en la segunda conferencia del primer encuentro latinoamericano Historia Bicentenaria de Villa del Rosario 1821-2021. Doctor Luis Fernando, un abrazo, un saludo especial. Quedamos pendientes del café presencial para el próximo encuentro. Muchas gracias, un abrazo. Chao Maribel, chao Gabriel.